El tema de ahora, mis queridos hermanos, recuerda, estamos en el Discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 3, el paso es el número 7 y el tema es perdonándonos Unos unos a a otros. otros. Ok, Amén. vamos a comenzar entonces. Y vamos a comenzar con nuestras aseveraciones de falso y verdadero, pastor. Amén. Recuerde, por favor, que ahí lo que necesitamos es que usted me ponga la V para verdadero, la F para falso en cada una de las aseveraciones que ahí van a aparecer. Mire, quédese, no se desconecte, quédese que yo sé que Dios nos va a hablar a todos. Comenzamos Amén. entonces. La primera aseveración nos dice, la Biblia manda a perdonar a otros sin importar lo que nos han hecho. Oiga, qué pregunta más difícil. Aseveración. La aseveración, perdón, no es una pregunta. La Biblia manda a perdonar a otros sin importar lo que nos han hecho. ¿Falso o verdadero? Sigamos. La segunda nos dice, guardar rencor le lleva a ser atrapado por la amargura. ¿Falso o verdadero? Y la tercera nos dice, un amigo aprende a hacer caso omiso de las ofensas de su amigo. ¿Falso o verdadero? Esas son las tres aseveraciones que tenemos para el discipulado de este día, que es el paso 3, perdonándonos unos a otros. Y vamos adelante con la primera pregunta, pastor. Mándenos las respuestas a esas tres y vamos a ir viendo, vamos a ir aprendiendo en el desarrollo de esto si es falso o es verdadero, porque hay dos ahí de las aseveraciones que uno se queda, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver. Pero al final las vamos a confrontar porque aquí estamos aprendiendo juntos a compartir la palabra. Claro que sí. Vamos a comenzar. Según Colosenses 3:13, oiga esto, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona? Vamos a leer Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La pregunta es, mis queridos hermanos, o sea, yo sé que nosotros tenemos nuestras consideraciones personales, ¿verdad? Pero le estamos poniendo los textos que es la opinión de Dios. Entonces vamos a contestar lo que dice el texto, porque recuerde que la palabra nos va enseñando y nos Amén. va amoldando a la palabra. Usted y yo, nosotros tenemos nuestras propias consideraciones, pero la idea es que el Espíritu Santo nos enseñe. Así es que ayúdenos, por favor, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Yo sé que le va a costar poner eso con sus deditos, pero yo creo que no, porque recuerde, la Biblia nos invita a hacer la palabra del Señor. Yo sé que somos humanos, que tenemos muchos problemas a veces, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Así es que ayúdenos, pónganos su respuesta, por favor. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona? En otras palabras, algo pasó, algo nos hicieron, un comentario que no nos gustó, etcétera, etcétera. Vamos a ver, quisiéramos respuestas, amados hermanos. Vamos a ver si tenemos aquí. Todavía no, ¿verdad? ¿No quieren contestar? No, yo no leo. No oigo, soy de palo, dicen algunos hermanos. No quieren contestar. ¿Qué debo hacer? Según Colosenses 3:13, y como veo que está difícil que contesten esta, aunque está fácil, dice, oiga bien, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Vamos a poner nuestra respuesta, tenemos que seguir avanzando. Dice, perdonar como Cristo nos perdonó. Amén. Oiga esto. Fíjense que el texto dice, primero dice soportándonos, ¿verdad? Ahí está el hermano José Asensio, perdonándonos unos a otros, perdonar como Cristo nos perdonó. Amén. Sigamos entonces. Es importante notar
que perdonar está ligado con soportar, puesto que los dos son necesarios para vivir en armonía con otros. Para saber cómo perdonar debemos ver el ejemplo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Entonces vamos a nuestra pregunta número 2. ¿Cuál es una característica de un amigo? Vamos a leer Proverbios 17:9 para ver qué nos dice en relación a esta pregunta. ¿Cuál es una característica de un amigo? Y Proverbios 17:9 nos dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. Envíenos su respuesta. ¿Cuál es una característica de un amigo? El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Vamos a ver. Yo sé que todos tenemos amigos, todos nos comportamos como amigos, y entonces, ¿cuál es la característica de un amigo? Vamos a poner nuestra respuesta. Cubre la falta, pastor, la respuesta. Amén, así es, así es. Fíjense que yo dije, vamos a poner nuestra respuesta, pero vamos a ver, deme su respuesta. Había que esperar, pero ya la pusimos. Ya la pusimos. Así es que seguimos. Oiga esto, por favor. Está un poquito extenso. ¿Cuál es la característica de un amigo? El amigo cubre la falta, según Proverbios 17:9. Sigamos. La frase cubrir una ofensa en la Reina Valera, en la versión Reina Valera, puede tener la idea de perdonar. Amén. Correcto. Cubre la falta. Así es, mi hermana Melqui. La frase cubrir una ofensa en la Reina Valera puede tener la idea de perdonar la ofensa, como la Nueva Versión Internacional. La segunda frase de Proverbios 17:9 podría referirse a no andar divulgando el pecado a otros, como hace el chismoso, o de seguir molestándole constantemente por su falta. Amén. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que uno puede perdonar la ofensa y otro no divulgar el secreto del amigo. Sigamos. Del pasaje sobre la mujer adúltera, aprendemos que perdonar no quiere decir tolerar o alcahuetear el pecado. Después de perdonar a la mujer, Jesús le dijo en el versículo 11, vete y no peques más. Vamos a leer toda la cita bíblica de Juan 8, del 3 al 11. Ok, se los leo. Dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, y oiga esto, vete y no peques más. Amén. Entonces, amados, es el tolerar, que no quiere decir encubrimiento, ¿verdad? Y como decía, ocupó la palabra alcahuetear, ¿verdad? Es decir, permitirle el pecado, ¿no? O consentir algo que es indebido. A mí me gustó una frase que ocupó una persona que dijo que un buen amigo es un pequeño enemigo de su amigo. ¿Cuándo es un pequeño enemigo? Cuando el amigo está haciendo algo malo.
¿verdad? El amigo que de verdad lo es, lo confronta. El amigo que de verdad lo es, lo resiste para que el Así amigo es. no siga igual, ¿verdad? No, y un amigo tiene la responsabilidad de hacerle ver en qué está fallando o o que se está conduciendo mal en su vida, principalmente si el amigo es un hermano en Cristo. Amén. Mira, hermana Leticia está con nosotros. Dios me la bendiga. Y la hermana Mel que dice, no me salgo, estoy en el televisor. Está bien, mi hermana, Amén. no hay problema. Gloria a Dios. Sigamos entonces. Vamos Número a la 3. pregunta número 3. ¿Qué es lo opuesto al perdón que menciona en Efesios 4:31? Recuerde, ¿qué es lo opuesto al perdón que menciona Efesios 4:1? Y nos dice así. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Oiga esto, porque la pregunta es, ¿qué es lo opuesto al perdón? ¿Verdad? Y entonces Así es. Efesios 31 nos dice... 31, perdón, Sí, solo Efesios dije uno. 31, sí. Quítense de vosotros toda amargura, dice. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y esta palabra malicia me llama la atención porque muchas veces suele decirle a las niñas adolescentes, ay, es que ya entró a la malicia, como una palabra graciosa o que la está como revistiendo ya en su adolescencia. Pero la malicia no trae nada bueno, pastor. Sí, porque viene de la palabra mal, del ¿verdad? mal, De maldad. ajá, que Así ya es. comienza a tener pensamientos malos. Entonces, ayúdeme, amargura, malicia, dice. Entonces, también amargura, el otro sería enojo, la otra sería ira. Pongamos nuestra respuesta, gritería, y está maledicencia y toda malicia. Eso es lo contrario a perdonar. Así es que usted me dice, pastor, pero yo no le he dicho nada, yo me he quedado callado. Sí, pero guarda malicia, maledicencia, dice, es decir mal, ¿verdad? Y mantenerse en ese decir mal, o sea, estar hablando detrás. No le dice nada a ella, sino que se pone a hablar por detrás. Así es. Y ¿verdad? hermana Merky nos dice amargura y malicia. Amén, Que amén. son dos. Así es. Ahora, dice, su decisión, oiga esto, de perdonar o no determinará, oiga, y aunque le parezca mentira, el curso de su vida. Solo hay dos alternativas. ¿Cuáles son? Así es. Perdonar o convertirse en una persona, mire Amargada. esto, amargada. Aquí agregamos algo al discipulado porque esto no está originalmente en el discipulado, pero queremos poner esto a su consideración. Algo sobre la amargura. ¿Amén? ¿Lo tienes ahí? La amargura es el resultado de un resentimiento. Se vive una ofensa. Al no perdonarla, esta se convierte en ira o en dolor y después en odio. Este odio se convierte en amargura, que es aflicción del alma. Nadie puede ser feliz o tener paz si su corazón está lleno de amargura. Y después vamos síntomas. Oiga esto, síntomas de la persona que está amargada. Amén. Siempre están criticando. Oiga esto, y vaya a poner eso de chequecito si acaso ahí coincide. Esto es como un autoanálisis, pastor. Correcto. Siempre están criticando, quejándose, se sienten enojados, son volátiles, ofensivos, su autoestima está baja, les gusta hacer sentir mal a los demás. La amargura puede transformar el carácter de una persona y su comportamiento refleja negativismo, dureza, severidad, rencor y odio. ¿Ha escuchado personas así? No, yo lo que soy sincero, yo soy claro. Si usted es así, óigame bien. Son síntomas de la amargura y es bueno hacernos un autoanálisis para ver si estamos fallando o cómo podemos sanarnos a sí mismos, pastor. ¿Eres así? ¿Te llamas sincero? No
no eres sincero, estás amargado. Recuerde que muchas veces la verdad sin misericordia es violencia, y eso tiene que tomarlo en cuenta. Pensamientos de venganza solo le llevarán a una calle sin salida que se llama amargura. La decisión es suya. Sigamos entonces. Medite en los siguientes versículos bíblicos. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mire lo que dice, mire lo que agrava la amargura, la raíz de amargura, ¿verdad? Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, que no es que no va a ser salvo, no. Es que la bendición, es que los favores de Dios van a estar lejos de aquel que guarda amargura porque no ha aprendido a perdonar. Y dice, os estorbe. O sea que es algo que no nos permite realizarnos. Una persona amargada no se puede realizar y por ella muchos sean contaminados. Veamos el siguiente texto, por favor. Según Mateo 6:11 nos dice, vamos a leer hasta el 13. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén, hasta ahí llegamos, hasta el 12, pero entonces vea que relaciona el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Así y cuando la letra I es copulativa, es decir, que está unido, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, nosotros estamos equiparando, estamos poniendo como iguales mi perdón, o sea, por eso es que no guardo amargura, porque perdono al perdón el perdón que yo necesito de Dios, lo pongo a la par del perdón que yo doy a otras personas. Sigamos Así entonces. es. Medite en los siguientes pensamientos. El perdón no cambia el pasado, pero sí agranda el futuro. Oiga esto, nos pone los dos lados. No podemos hacer nada ya con el pasado. Y con Ya lo no que podemos nos cambiarlo. pero nos hace tener un mejor futuro. Amén. Guardar rencor a alguien es como morir por la picadura de una sola abeja. Se muere, aunque a usted le parezca que es muy exagerado, se muere la Así oportunidad de es. ser feliz. Sí, la comparación está muy buena porque es cuestión de segundos que hace cuando se es alérgico a una abeja, todo lo que produce. Sí, porque de repente una picadura de abeja pues puede doler, etcétera, pero a un alérgico le causa muchos estragos, y uno dice, ¿y solo Así una es. abejita lo picó? Pues es igual, cuando no perdona y está amargado por una situación, usted le permitió a una persona que controle su vida. ¿Cuál estilo de vida escogerá? Hay 2 cuadritos ahí para que usted pueda chequear cuál, amargura o paz. ¿Qué es lo que usted escogería? ¿Verdad? Porque sin paz no hay felicidad, ¿verdad? Sin paz con Dios no hay felicidad. Y si nosotros tenemos amargura, no vamos a estar en paz con Dios, olvídese. Va a estar usted resintiendo de un hermano, odiando a un hermano, y decir que usted va a estar en paz con Dios. La Biblia dice que yo amo a Dios y odio a mi hermano. Dice Juan que eso es mentira, ¿verdad? Es mentiroso. Sigamos Así entonces. Paz, dice el hermano José Asensio. Así es, y todavía le hace paz, ¿verdad? Claro que sí. No puedo yo sujetar mi felicidad, mi futuro y el hecho de estar enojado con la familia y con todo a lo que alguien hizo. Sigamos adelante, por favor. Número 4, en Efesios 4:32 nos dice así. La pregunta es, ¿el perdón y la misericordia están ligadas? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué cree que están ligadas? Pero Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. La pregunta viene porque el versículo dice
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y después perdonando. O sea, une estas dos, la misericordia y el perdón. ¿Por qué cree usted que están ligadas? ¿Por qué cree usted que están unidas? La hermana Roxana dice conciliación, dice la hermana Roxana. Claro, paz, por supuesto. Ahora vamos a ver, por favor, ayúdenos. ¿Por qué cree usted que el perdón y la misericordia, en el versículo 4:32 de la carta a los Efesios, están unidos, están ligados? Así es. Y nos dice, lo voy a leer de nuevo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué cree que están ligadas usted? ¿Por qué cree usted que está ligado el perdón y la misericordia? Vamos a ver, ayúdenos por favor. ¿Por qué está ligado eso? Queremos ver su respuesta. ¿Por qué Dios une la misericordia y el perdón en ese versículo 4:32 de Efesios? Es importante que usted comprenda esto, amados hermanos, ¿verdad? Y se pregunte más, dice la hermana Kenia, porque al tener misericordia con los demás, podemos perdonar a los demás, así como Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó, dice la hermana Roxana. Vivir en armonía. Y dice el hermano José Asensio, sin misericordia no se puede perdonar. Amén. Las tres respuestas están correctas, ¿verdad? Vamos a poner dice la hermana Melqui, porque si perdonamos y no tenemos misericordia, no hacemos nada. O sea que solo perdonamos de diente a labio, ¿verdad? Palabras. No puede perdonarse sin misericordia. Eso es correcto, amados Así hermanos. es. Y recordar siempre que una de las promesas de amor que nos ha dado Dios es la misericordia que va a ser para siempre. Me gustan mucho las cuatro respuestas porque la hermana Kenia nos relaciona, ¿verdad? Que Dios tuvo misericordia de nosotros y por eso nos pudo perdonar. Si Dios no hubiese tenido misericordia, no hay. Y dice la hermana Roxana, vivir en armonía. Eso es correcto, ¿verdad? Porque al perdonar se puede vivir en armonía. El hermano José Asensio da la respuesta idéntica, ¿verdad? La nuestra, sin misericordia no se puede perdonar. Eso es así. Pero, y dice la hermana Melqui, porque si perdonamos y no tenemos misericordia, es como que no perdonemos, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Perfecto, sigamos. Y vamos a la pregunta número 5. Debemos... en la número 5 vamos a leer Santiago 5:16 porque es de agregar dos palabritas muy pequeñas pero que tienen mucho significado en esta respuesta. Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí hay dos palabras que tenemos que insertar en esa oración que está en la número 5. Ayúdenos, por favor, con esas dos palabras. Y cuando hablamos que estamos confesando, pastor, estuvimos comentando hace un momento, es cuando hemos ofendido a la otra persona, tenemos que ir y hacernos como cargo de la ofensa que hemos cometido para que luego oremos unos por otros. Y como dice el Señor, la oración eficaz del justo puede mucho. Y nosotros tenemos que considerarnos justos porque el Señor nos ha justificado. Así es que envíenos su respuesta. Amén. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Quien le diga que esto es fácil es... No, porque pastor, porque está tocando el ego de cada uno y nadie quiere ir al otro para aceptar su ofensa y decirle, confesar la ofensa y luego poder pedir perdón. Pero ya tenemos las dos respuestas. Debemos confesar vamos a poner nuestras respuestas, nuestras ofensas unos a otros y, oiga esto, orar unos por otros. Amén. La respuesta es correcta. Y vamos a nuestra pregunta número 6. ¿No dice confesar nuestros pecados a otros? Confesar, no es fácil. Así es, confesar nuestros pecados a otros no es fácil. Algunos obstáculos pueden ser
temor a ser regañado, nuestro propio orgullo, temor a que sus faltas sean divulgadas a otros. Por eso la confesión no es que usted va a ir a decirle la ofensa que ha cometido con otro hermano a otro, ni con otra persona adicional. Está hablando el Señor entre las partes que les compete, que han sido los ofendidos. Yo quiero hacer un paréntesis rápido, ¿verdad? Porque, y hablábamos con mi esposa al respecto, ¿verdad? Porque no estamos, en lo personal, yo no estoy de acuerdo si la palabra, el confesado se refiere, porque así lo muestra el material, dice, confesar nuestros pecados a otros no es fácil. Algunos obstáculos pueden ser temor a ser regañado, nuestro propio orgullo, temor a que sus faltas sean divulgadas a otros. O sea, yo como cristiano no tengo por qué venir y contarle mis problemas por otro lado a un hermano mío, ¿verdad? Un hermano en la fe. Probablemente puedo pedir consejería al pastor, puedo pedir consejería a un cristiano que autorizado para eso, que tenga la madurez suficiente y yo pueda hablar de mi pecado. Pero yo voy a ir al hermano y decirle, hermano, fíjese que ayer me metí en adulterio, no lo voy a hacer. ¿Verdad? Eso no tengo yo por qué hacerlo. Y yo quiero ser honesto al respecto, ¿verdad? Si así lo enfoca el material, yo no estoy de acuerdo. La Biblia no me obliga, no me lleva a que yo voy a estarle diciendo a los hermanos, miren todo lo que yo me he equivocado. Amén. ¿Verdad? Y la palabra de Dios, es clara, porque no nos dice, confesaos vuestra falta. Vuestras faltas son, en el caso de nosotros, lo que nosotros nos hemos ofendido. Confesaos vuestras ofensas, unos a otros. Es vuestras ofensas. No nos está diciendo confesaos nuestras ofensas, la de todos. Fíjense, yo creo que la parte esencial de esto, tienes razón, dice, donde dice, después de confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos a otros, porque dice, para que seáis sanados. Es decir, por ejemplo, que ella, si no fuera mi esposa, ¿verdad? Y yo vengo y le hago algo, entonces yo tengo que venir y pedirle perdón. Entonces, ahí vamos a orar y entonces va a ser sanada la falta que yo cometí con ella. No es que yo le voy a andar confesando a los hermanos mis problemas, porque eso es un rollo. Porque entonces diría la palabra, confesaos nuestras ofensas, pero está siendo bien clara y nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Lo que diga confesar los pecados unos con otros. Dice la hermana Kenia, o tal es cuando aclaramos las diferencias con los hermanos afectados para perdonarnos y orar para sanar. Eso es correcto. Eso es correcto. Así es que es importante aclarar esto, amados hermanos, porque va a decir, ¿qué pastor dijo que yo tengo que andarle contando a los hermanos mis problemas? No, para eso, si usted necesita hablar con alguien, tiene que escoger correctamente a las personas con las cuales usted va a hablar. Sigamos. Así es, que sea también un consejero calificado, una persona, no con cualquier persona. Amén. Vamos a la número 6. Oiga esto, por favor. Una característica que hace difícil el perdón es un espíritu de crítica. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En estos dos versículos, ¿qué dice la Biblia al respecto de la crítica? Muchos tienen espíritu de crítica y en especial las personas que se sienten muy religiosas, que se sienten muy santas, que sienten que ellos han alcanzado un nivel de santidad, ellos pueden criticar. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, nos dice el Señor. El capítulo 2, mire, el final del capítulo 1 y el capítulo 2, prácticamente el apóstol Pablo está presentando la pecaminosidad del hombre y la incapacidad del hombre por presentarse justo delante de Dios, sea gentil o sea judío, a todas las personas. Entonces, dice
tú que juzgas, haces lo mismo. Haces lo mismo. Entonces, en este Romanos 2:1, bueno, ya les di la respuesta, ¿verdad? En este Romanos 1, ¿qué dice la Biblia respecto de ¿cómo se llama? Del espíritu de crítica, de juzgar, criticarme. No estamos hablando de una sana crítica, no estamos hablando de mira lo que fulano de tal, ¿verdad? Y algunas veces desconocemos lo que está pasando la persona, lo que está padeciendo, y nosotros solo nos quedamos con la reacción o con lo que manifiesta. Y muchas veces se pasa como hermano tribulación en silencio. Entonces, según Romanos 2:1, ¿qué dice la Biblia respecto a la crítica? Ayúdenos, por favor. Ya le di un empujoncito por ahí, pero Casi la pónganos, sí, respuesta. ponga su respuesta. Una característica que hace difícil es un espíritu de crítica. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ya leímos Romanos 2:1. Eres inexcusable. O sea, no tienes excusa. Juzgas y haces lo mismo, correcto. Vamos a poner la respuesta del 2:1. Los que juzgamos también tenemos errores. Vamos a leer Mateo, porque ese no está allí. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Dice mi hermana Kenia, no podemos juzgar a nadie porque nosotros mismos nos estamos condenando, porque nadie está libre de pecado. Eso es correcto. Y también la hermana Melqui nos da la respuesta. La segunda respuesta correcta. Con la Así es. medida que midas serás medido. Ambas respuestas que Dios están correctas. Correcto. Vamos a poner nuestra respuesta. Seremos juzgados con la misma medida con la que juzgamos. Eso sería bueno, sería excelente que nosotros lo reflexionáramos cada vez que queremos hacer juicio de la vida de alguien más. Así es. ¿Verdad? Sigamos porque... Y vamos en resumen. En resumen, el problema principal de juzgar es a otros. Uh-huh. Ajá. Entonces, el problema de juzgar a otros es, ahí tenemos que hacer un resumen de lo que acabamos de ver ahorita. Correcto. Ahí en resumen, vamos a poner las dos cosas que acabamos de hablar. Eso no lo pusimos ahí en el material, se me quedó. Entonces dice, en resumen, el problema principal de juzgar a otros es, vamos a ver, resúmame las dos cosas que acabamos de ver. Ayúdeme, por favor, resúmame las dos cosas, los dos versículos, y eso tiene que ver con el espíritu de crítica, con el deseo de dar nuestra opinión de la vida de otros. Según esos dos versículos que fueron Romanos 2:1 y Mateo 7, del 1 al 5, ¿cuál es el problema? Resúmame en un solo extracto ahí que quede puesto. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que una persona en la que se mete con Dios al juzgar a otros? Vamos a ver, ayúdenos, por favor. Ya tenemos una respuesta y nos dice, juzgamos nosotros mismos. Nos juzgamos nosotros mismos. Entonces, en resumen, fíjense. Dice, ¿y dónde estamos? Dice, la respuesta nuestra es la siguiente. Primero, el primer problema que yo tengo al juzgar a otros es que todos cometemos errores.
Y el segundo punto es que con la misma medida con la que yo mida, yo voy a Seremos ser juzgado. juzgados. Eso Amén. tómelo en cuenta. Yo tengo cola que me pateen y lo mismo que diga van a decir de mí. Y vamos a la pregunta número 7 y nos dice así: ¿quién tiene el derecho de juzgar a otros? Vamos a leer Mateo 7:5, que nos dice así. Dice hipócrita, aquí está, ¿verdad? Mateo 7:5, 7:5. hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Quién tiene derecho a juzgar a otros? ¿Quién tiene el derecho de juzgar a otros? Vamos a ver, a nivel humano, por favor, estamos hablando a nivel humano. Dice la hermana Roxana, lo anterior, resumiendo, lo que siembras cosechas. Eso así es, amado hermano, eso así es. Pero la respuesta que yo quiero que me diga es quién, a nivel humano, ¿verdad? Sin inmiscuir a Dios aquí, ¿quién tiene derecho de juzgar la vida de otras personas? Por supuesto, apartamos aquí a los jueces, que son personas que hacen su trabajo a nivel humano. ¿Quién? Nadie, dice el hermano José Asensio. ¿Quién tiene derecho de juzgar? ¿Quién puede? Nadie, solo Dios. Nadie puede juzgar a nadie porque todos somos pecadores. Amén. Y la palabra pecado es errar al blanco. Todos nos equivocamos. Mi hermana Roxana dice también la respuesta correcta: nadie. Oiga, nadie. Ahora, el hecho de que no nos juzguemos unos a otros no quiere decir que estamos exentos. En una relación donde hay una ofensa, hay que entender la responsabilidad de cada uno. Y vamos a ver esto. Así es, porque y lo ponemos en su pantalla, siempre ¿sí? hay dos partes. Pero, pastor, la Biblia nos manda a perdonar a otros, sin importar lo que han hecho, perdonándonos aún a nuestros enemigos, perdonando aún a nuestros enemigos. Esto no quiere decir que la persona queda exenta de su responsabilidad de arrepentirse y de pedir perdón. Fíjense que este es un punto bien difícil, ¿verdad? Difícil porque, como nos acaba de leer, la Biblia nos manda a perdonar, y oiga esto, sin importar lo que nos han hecho. Pero vamos a ver. Permita, ¿pero por qué? Porque si usted no perdona, usted pierde. O sea que uno mismo se daña, y sin importar si el otro quiere aceptar el perdón, nosotros tenemos que sanar nuestro corazón, porque tenemos que recordar que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Hermano, yo he visto gente estar feliz y de repente resquebrajarse porque vieron a la persona en la cual están resentidas, y se acabó la reunión, se acabó el culto, se acabó todo porque ellos estaban amargados y se amargaron como hiel. Ahora, Amén. vamos. Pero para entender la responsabilidad de cada uno, vamos a mencionar algo a continuación. El ofensor es responsable de arrepentirse y pedir perdón. El ofendido es responsable de perdonar, aun cuando considera que la otra persona no merece perdón. Una vez que perdona, ha cumplido su responsabilidad y es libre del peso de la amargura que antes controlaba su vida. Esas son las dos partes que yo les mencionaba, que siempre hay dos partes, que es el ofensor y el ofendido. Y aquí les acabo de dar cuál es cada una de las responsabilidades que tiene cada una de las partes. El ofensor es debe responsable de arrepentirse, sí, y caminar al ofendido y pedirle perdón. El ofendido es responsable de perdonar, aun cuando considere que la persona no merece el perdón. Acuérdense que tampoco lo merecíamos nosotros y Dios nos lo dio. Una vez que perdona, ha cumplido su responsabilidad, y esto es importante,
y es libre del peso de la amargura que antes controlaba su vida. Así es, y yo quiero hacer una aclaración, si es en relación a los niños, bueno, a cualquier persona que está sufriendo de violencia, puede perdonar, pero también debe alejarse y no someter, si es en relación a los niños, no someter a los niños a una violencia, ya sea psicológica, física o de cualquier tipo de violencia que se esté ejerciendo sobre ellos. Como hijos de Dios debemos perdonar, mas no someterlo. O si una mujer está siendo violentada, pastor, Claro. debe de perdonar a la persona, mas no prestarse a seguir siendo presa de una persona de cualquier tipo o de los niños principalmente, que ellos no saben cómo defenderse. Para eso somos los padres, los tutores o las personas Correcto. que tenemos alrededor para nosotros salvaguardar a nuestros niños. Recuerden que en nuestros niños el Señor nos los ha prestado como herencia. Herencia de Jehová son los hijos y es su responsabilidad y mi responsabilidad guardarlos. Así es. Y entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que pensar eso, ¿verdad? O sea, si alguien está teniendo una relación ofensiva, conflictiva, problemática para usted, usted tiene que perdonar, pero allí sí creo yo que cabe aquello manso, pero no menso, ¿verdad? Allí, si me está dañando, ok, yo no tengo problema contigo, pero me aparto de allí. O si está dañando a nuestros hijos. Así es. Dice la hermana Kenia, dice, el perdón se otorga para sanar nuestra alma y para Amén. obedecer al Señor, ¿verdad? El mejor ejemplo, Jesús, que sin merecerlo sufrió nuestras faltas y aún así nos perdonó. Amén. Eso es correcto, eso es correcto. Y tienen que cuidarse, cuide su corazón, cuide el corazón de sus hijos, cuide su familia. ¿Sabía usted? Y eso me da no sé qué, ¿verdad? Que el 80% en nuestro país, hablando de los latinos, el 80% de los niños ha sido víctima de algún tipo de violencia, De ¿verdad? violencia, así De es. abuso, mejor dicho, de abuso. De abuso sexual y de violencia psicológica y violencia verbal, porque en nuestros países se acostumbra a agredir o para la enseñanza, para imponer la autoridad, se ejercen castigos físicos, aunque Correcto. hoy ya se está aboliendo todo eso, pero nuestra obligación, nuestro deber es cuidar a nuestros pequeños, Claro que sí. Y protegerlos no de solo todo eso. nuestro pequeño, también usted, esposas que son maltratadas, esposos que pueden estar siendo maltratados. Esposos, hay bueno, la pandemia ha dado un gran índice de violencia doméstica, pero no solo de esposos hacia esposas, porque la esposa ha permanecido más tiempo en la casa, ya no está trabajando y están siendo, yo estaba chequeando las estadísticas, pero lastimosamente no las tengo a la mano, pero hay un alto índice de violencia intrafamiliar y que los esposos o la pareja, el hombre está siendo agredido, está sufriendo de violencia también doméstica. Dirán, ay, pobrecito, no, hombre, si es No, difícil. no, es difícil. Eso es difícil. Y sí, yo que ando siempre monitoreando las estadísticas, está muy alto el índice. Bueno, seguimos entonces. Número 8. ¿Qué tipo de acción caracteriza al pueblo de Dios? Oiga esto, ¿qué tipo de acción caracteriza al pueblo de Dios? Hay 3 versículos allí que vamos a leer. Le pido por favor que usted nos ayude con su comentario respecto a la acción que caracteriza al pueblo de Dios. Proverbios 24:17. Proverbios 24:17 nos dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezara, no se alegre tu corazón. Entonces, la primera característica, según el Proverbio 24:17, de un hijo de Dios o del pueblo de Dios, ayúdenos por favor y póngala allí en sus comentarios. ¿Cuál es la característica? Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu Tu corazón. corazón. Es Así actuar es. bien de cristiano que Bueno, ayúdeme, por favor, ponga su respuesta. Número 8, estamos. ¿Qué tipo de acción caracteriza al pueblo de Dios? Gloria al Señor. Ayúdenos, por favor.
Y nos dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Ya tenemos respuesta, pastor? Dice la hermana Kenia, es tener compasión aún por nuestros enemigos. La hermana Roxana Guadrón dice, no alegrarse del mal ajeno, ¿verdad? Y eso, pero aquí hablando de nuestro enemigo. Y algunos hermanos, y yo creo que todos de alguna manera en algún momento de nuestra vida hemos caído en ese error y no hemos caracterizado esto, ¿verdad? No Porque hemos dice, tenido en no te cuenta, regocijes ¿en qué, mijo? no hemos tenido en cuenta que las misericordias de Dios son eternas. Vamos a poner nuestra respuesta para avanzar un poquito. No alegrarse del mal ajeno es correcto. No alegrarse del mal, ni inclusive de nuestro enemigo. No nos tenemos que alegrar. ¡Ja, ja! Al fin tenías que pagar, ¿verdad? No, sigamos. Ahora vamos a ver Proverbio capítulo 24, versículo 29. Dice, no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. vamos a ver qué característica del Hijo de Dios representa ese versículo 29 del capítulo 24 del libro de Proverbios. Ayúdenos, por favor, ayúdenos. Recuerde que vamos a llegar a 1 hora, ¿verdad?, de duración. Así ya es. lo que es en sí el discipulado, y nos estamos acercando. Así es que para poderlo terminar necesitamos deditos rápidos, ¿verdad? Así es, envíenos su respuesta. Y en sí el discipulado, para ponerlo en práctica, bueno, yo lo siento difícil, pero como dice el pastor, difícil en la carne. Pero si nosotros lo vemos a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos ir poco a poco sanando nuestro corazón y poniendo en práctica el perdón y cada una de las cosas que nos dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a poner nuestra respuesta. ¿Cuál es la característica aquí del Hijo de Dios? Pongamos nuestra respuesta, por favor. No vengarse. No vengarse. Como me hizo, así le haré. haré. Daré el pago al hombre según su obra. Dice la hermana Kenia, a mí es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Dejar las cosas en manos de Dios. Correcto. Amén. Vamos al siguiente versículo. Y vamos a leer Éxodo 23 del 4 al 5. Y nos dice así: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Amén. Hermano José Asensio dice no venganza, refiriéndose al anterior. Así es que en estos, por favor, la última característica que vamos a sacar acá de estos tres en Éxodo 23, mire que dice que si encuentra el buey de su enemigo o su asno extraviado, se los tienes que llevar de regreso. Hay que llevárselo, dice. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, es decir, que el burrito se venció, ¿verdad? Se venció de tan pesado que le habían puesto. ¿Lo dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Entonces, amados hermanos, ahí ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es la enseñanza que nos quiere dejar en este versículo? No es fácil, mi hermano, no es fácil. No es fácil, pero como tú dices, en la carne no es fácil. Pero si nosotros ocupamos todas las herramientas que Dios nos ha dado, la oración, la lectura, regocijarnos en alabanza para poder discernirlo de manera espiritual, podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Ayudar hasta nuestros enemigos, dice la hermana Amén. Kenia. Amén. Así es, mis hermanos amados. Pongamos la respuesta, por favor. Ayudar a nuestros enemigos cuando podamos, ¿verdad? Aún hasta nuestros enemigos. Para Amén. meditar, trate de pensar en un ejemplo moderno de esto de Éxodo, ¿verdad?, que usted podría poner en práctica hoy. Imagínese, se lo voy a dar yo para avanzar. Imagínese que usted acaba de tener con su hermano un problema en la iglesia y lo trató mal, pues entonces ya termina todo el servicio y se van e inmediatamente ve que el carro del hermano que lo insultó se quedó con llantapacha o se quedó sin gasolina y usted dice, ja, 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 la pagaste. No, usted se detiene y le dice,
¿en qué te puedo ayudar? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Así Vamos a seguir adelante en el número 9. 9. ¿Hasta qué punto debemos extender nuestro perdón? Según Lucas 6:35, una persona perdonadora ama a sus haciéndoles. Dice, no, pero espérame. ¿Hasta qué punto debemos extender nuestro perdón? Según Lucas 6, 35 y 36, una persona perdonadora ama a sus y haciéndoles. Ahí van haciéndoles. dos palabras. Les voy a leer Lucas 6, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces ahí vamos a poner dos palabras. Una persona perdonadora ama a sus, una palabra, haciéndoles, otra palabra. Ayúdenos por favor, ahí están los textos en su pantalla, donde usted encuentra, amad pues a vuestros enemigos y hacedles bien y prestad, no esperando nada, de ello nada. Y dice ahí, será vuestro galardón grande. Y esta es una de las promesas de amor, de las que hablamos el día de ayer, que dice, como también vuestro Padre es misericordioso, Él es misericordioso con nosotros, por tanto nosotros tenemos que replicar la misericordia para con otros. Ahí está, tenemos, hermana Melqui, dice, la respuesta dice, hermana Melqui dice, amar a nuestros enemigos y hacer bien. Hermana Kenia dice, amar a dice enemigos, que es la respuesta. Una persona perdonadora ama a sus enemigos haciéndoles bien. Y después hay otra palabra allí, dice y prestad. O sea, prestad ayuda, pues, la ayuda que se necesite. A veces dan ganas de tragar grueso. Le voy a ayudar, pues. Y le aseguro que ahí dice, y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo. O sea, hijos amados se refiere, ¿verdad? Sigamos entonces. Todo esto se hace sin esperar. Ahí en el versículo 35. En el versículo, ahí dice sin esperar, y ahí hay que poner solo dos palabritas. 3 palabras. Todo esto sin esperar. Sigue el ejemplo de Dios, quien es, según los versículos 35 y 36. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Ponemos nuestra respuesta, pastor, para avanzar. Para que nos leas las dos historias que tenemos para este día. Correcto, son dos historias de perdón. Terminamos el tiempo, y ¿verdad? Están muy bonitas, muy Entonces, bonitas. todo esto se hace sin esperar nada a cambio. Sigue el ejemplo de Dios, quien es misericordioso. Hermana Melqui, desde el día de nada ayer, a cambio. Así desde es, el día hermana. de ayer venimos hablando de esa gran promesa de amor que es la misericordia, pastor. Y este día nos ha ejemplificado de mucha forma cómo podemos aplicarla. Les leo unas historias de perdón. El general Robert E. Lee visitaba a una señora después de la guerra civil en los Estados Unidos. Ella se quejaba amargamente mientras le señaló un gran árbol destruido por la artillería enemiga. Esperando sin simpatía por parte de Lee, se sorprendió cuando él le dio el siguiente consejo. Mi querida señora, corte su árbol y olvídelo. Es mejor perdonar las injusticias del pasado y no dejarlas echar raíces de amargura que envenenan el resto de nuestra vida. La segunda historia, eso es bien importante, amados hermanos. Mejor arranque eso y olvide, aunque sea pérdida material, pero será ganancia espiritual. La segunda historia dice, hay una historia española acerca de un padre que estaba alejado de su hijo Paco después de que el hijo huyó de casa. Su padre salió a buscarlo, pero sin éxito. Desesperado, el padre puso el siguiente aviso en un periódico de Madrid. Amado Paco, todo está perdonado. Te amo.
Espérame el sábado a mediodía frente a las oficinas de este periódico, Tu Padre. Al llegar el sábado, el padre llegó esperando la respuesta del anuncio, dice, habían 800 pacos en el lugar indicado buscando el perdón y amor de sus padres. ¿Será que su hijo sigue buscando el perdón? Misericordia o compasión tiene la idea de no dar a la persona su castigo merecido. Por ejemplo, haciendo bien aún a los ingratos y malos, como vimos en el versículo 35. Pensamientos sobre el perdón. Oiga esto, el perdón no significa olvidar la ofensa. Después de perdonar, se requiere tiempo para que los recuerdos desaparezcan. Esto es sencillo y médicamente ya está comprobado que es imposible. Ay, no, yo te perdono y no me acuerdo. No, hay un recuerdo ahí. Su cerebro guarda la ofensa, el sentimiento. Entonces usted no tiene que ser presa de eso. Usted ya decidió perdonar. Entonces solamente perdone y tenga un poco de paciencia. No, y con la ayuda del Espíritu Santo puede sanar nuestro corazón. Así es. Entonces el perdón significa dejar de recriminar a la otra persona, porque no puedes perdonar y estar día con día recordándole la ofensa que te hizo, en el caso de las parejas o de nuestros hijos que nos hayan ofendido, y vamos a estar día a día recordándoles eso. Decía el pastor fundador, la mente tiene una memoria fotográfica. Y otras personas, bueno, en nuestro país dicen que el perdón tiene que ser sin cola. Dicen. Sí, así es. Recuerde que con la ayuda del Espíritu Santo se puede. Sí. Al tercer pensamiento de perdón. Se los leo yo. El que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido. Entiende que la otra persona tendrá que rendir cuentas a Dios. Amado, perdone. Dios le va a bendecir. Dios le va a compensar. Perdone. Vamos a la siguiente. Perdonar es principalmente una decisión de soltar su ira. Aunque no quiera perdonar, entienda que es la única manera de librarse de la amargura. Amén. Y dice que esas raíces de amargura contaminan a otros, porque algunas veces las personas no me han hecho nada a mí y mi problema es contigo, pero si yo ya le conté a otra persona o tú le contaste, ya vamos compartiendo, contaminando con esa raíz de amargura. La hermana Luis y lo que le hizo al pastor, y ya se enoja el hermano con ella y nosotros ya estamos bien, así ¿verdad? Es. No. Y como dicen en los dichos que entre primos, esposos y hermanos, nadie mete la mano. Sigamos. La decisión de perdonar no depende de la actitud o reacción del ofensor. Oiga esto, no es por ellos, es por usted, por uno mismo es que uno tiene que perdonar. Amén. Suelte ese dolor, suelte esa espina, deje de abrazarla porque le está lesionando su mano, su corazón, su vida, su familia. Y por último, el último pensamiento sobre el perdón. Si la ofensa vuelve a la memoria después de perdonar, diga, yo ya lo perdoné, rehúso seguir meditando en la ofensa. Amén. ¿Por qué? Porque nos dañamos nosotros. Usted diga, no, en el nombre del Señor yo ya perdoné eso, y si Satanás me está queriendo impulsar para que me mantenga en ese odio, en ese resentimiento, así es. No. Y como leímos hace un momento, la oración del justo tiene poder. Te podemos ir al Señor pidiéndole que sane nuestro corazón, y nosotros podemos darle testimonio que hay muchas ofensas que en el caminar cristiano se nos han hecho y el Señor ya nos ha sanado el corazón y ni nos acordamos, ¿verdad? Amén, amén. Y tenemos libertad. A veces vienen las personas, ¿verdad? Y así. Mira, pastor, quiero que me disculpe por lo que le hice. ¿Se acuerda, pastor? O una llamada o algo. No me acuerdo qué me hiciste. Sí, pero así es el Señor. Amén. Si nosotros vamos buscándolo de manera en el Espíritu y con la ayuda de Él, sana nuestro corazón y hace que se nos olvide. No porque tengamos mala memoria, sino
porque nuestro corazón ya ha sido sanado y ya no está esa espinita dentro de Aleluya, él. aleluya. Y esa es la bendición de ser hijo del Señor. Amén. Mañana no se vaya a perder en el sermón, ¿verdad? Porque es la bendición de los redimidos, ¿verdad? Eso es las bendiciones de los redimidos, pero ya, y ahorita vamos. Vamos al principio entonces, vamos al principio y vamos a ver nuestras respuestas. Así que ahora sí, hermano, no se Hoy vale que sí, no pongan sus respuestas. envíenos las respuestas de las aseveraciones, falso o verdadero, que según usted las haya contestado. Las vamos a leer de nuevo, pero envíenos de manera consecutiva las 3 respuestas. Juntas, ¿verdad? Juntas. Falso, verdadero, falso, como usted quiera. Vamos a leerlas entonces. Y la primera nos dice, la Biblia manda a perdonar a otros sin importar lo que nos han hecho. La Biblia manda a perdonar a otros sin importar lo que nos han hecho. Si usted, para eso usted es verdadero, recuerda, es una vela bidental o ve pequeña. Sigamos. Y la segunda nos dice, guardar rencor le lleva a ser atrapado por la amargura. Guardar rencor le lleva a ser atrapado por la amargura. Esa es la aseveración número 2. Y la tercera nos dice así. Un amigo aprende a hacer caso omiso de las ofensas de su amigo. Un amigo aprende a hacer caso omiso de las ofensas de su amigo. Envíenos sus respuestas, falso o verdadero, y las vamos a estar confrontando a continuación. Amén. La hermana Melqui ya nos manda sus Ya respuestas. tenemos las primeras. Perfecto, ¿verdad? Correcto. Ayúdenos, amados hermanos, mándenos la suya. Ay, pastor, y si me equivoco, aquí nadie se equivoca. Aquí todos aprendemos. Estamos aprendiendo juntos. Así es. Y con esto, en estos temas, amado hermano, literalmente todos estamos aprendiendo. Amén. ¿Verdad? Y yo soy el primero en aprender. Ya, hermano Saúl, Dios me lo bendiga. Qué bueno. Ahí están las respuestas del hermano Saúl también. Vamos a ver alguien más que nos diga sus respuestas antes de presentar las nuestras. Con una persona más que nos ponga sus respuestas, nosotros ponemos las nuestras para poder terminar verdadero, verdadero y falso, porque debemos perdonar, no ignorar, dice la hermana Kenia. Sí, mire, yo le digo, hermana Kenia, yo le entiendo esa tercera, no, le deja a uno rascándose, ¿verdad? La coronilla, ¿será que digo, que no digo? Pero hemos visto en el material, desarrollando el material hemos visto las razones de todo esto. Ok, vamos a las respuestas entonces. Vamos a ir poniendo nuestra respuesta. La primera, la Biblia manda perdonar a otros sin importar lo que nos han hecho. Y la respuesta a eso es verdadero. Recuerde, perdonamos por 2 cosas. Bueno, por 3. Por misericordia, ¿verdad? Porque Dios nos manda perdonar y porque es saludable para nosotros perdonar. Número 2, dice, guardar rencor le lleva a ser atrapado por la amargura y eso definitivamente es verdadero. Algunos dicen, no, pero es que lo que me hizo, y abrazan la amargura, suéltela porque lo está dañando. Y el tercero, y para mí el más confuso, difícil, o qué sé yo, de los 3, dice, un amigo aprende a hacer caso omiso de las ofensas de su amigo y según lo que nosotros vimos, eso es falso. Falso. ¿Por qué? Porque, y traté de expresárselos, el amigo se vuelve, un verdadero amigo se vuelve como un pequeño enemigo de su amigo cuando el amigo está haciendo malas cosas, ¿verdad? Y tenemos que motivarlo a nuestro amigo para que tenga un mejor andar. Amén. Amados hermanos, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Es especial, oiga bien, para mí este discipulado ha sido más emocionante que los anteriores, aunque los anteriores tenían cuestiones escatológicas que son las que a mí me encantan, ¿verdad? Pero en verdad esto nos ayuda a desarrollarnos como creyentes, a tener una mejor convivencia y a no salir lacerados por mucho tiempo en esa convivencia. Recuerda que la convivencia entre personas siempre trae muchos problemas. Bien, mis queridos hermanos, gracias de verdad por participar con nosotros, por aprender juntos, porque se los digo, aquí estamos aprendiendo
aprendiendo juntos. nosotros Oramos también. nosotros siempre por ustedes, nos alegramos de verle a usted conectado, de permanecer conectado y de interesarse por su propia vida espiritual. Nosotros, amados, después que terminamos esto, seguimos revisando esto y oramos por cada uno de ustedes. Amén. Esperamos en el Señor que podamos desarrollarnos, ¿verdad? Que podamos crecer y ser el cristiano, de llegar a la altura del varón perfecto, varón o varona, ¿verdad? Que Dios desea de nosotros. Antes de terminar, oiga bien, antes de terminar les recuerdo nuestros días de transmisión.